¿Qué tal? Buenos días, clientes y amigos. Pues una vez más es un gusto estar con ustedes. Eh, el día de hoy vamos a platicar de los temas internacionales del entorno fiscal y el impacto que esto tiene en las empresas mexicanas. Muchos de los temas que platicaremos hoy los hemos estado escuchando en las últimas presentaciones, en los últimos pláticas que hemos tenido con ustedes, pero hoy nos vamos a centrar en solo eso, en los temas internacionales y cómo estos impactan pues en las compañías mexicanas. Vamos a ir de lo general, el tema teórico, a lo particular, el impacto en cada una de las transacciones de las compañías mexicanas. El día de hoy, para tocar todos estos temas, nos acompañan Mario Gutiérrez. Mario es un socio de impuestos internacionales basado en la Ciudad de México. Yasmín Cáceres. Yasmín es una socia de impuestos internacionales y M&A, también basada en la Ciudad de México. Luis Felipe Muñoz, socio de impuestos internacionales basado en la ciudad de Querétaro. Y yo soy Adriana Rodríguez, también socio de impuestos internacionales. Y bueno, pues sin más, comenzamos. Vamos a platicar en términos muy generales, ya no el detalle que en su momento platicamos sobre el acuerdo multilateral. Recordarán que tenemos hace un par de meses, por ahí de noviembre, octubre, hicimos un webcast muy enfocado solamente en todos los temas del acuerdo multilateral y platicamos cómo se compone, donde México sí suscribió, en donde no, etcétera, todos los detalles del acuerdo multilateral. Hoy no vamos a hablar de ese detalle. Si gustan entrar en los detalles del acuerdo multilateral, les recomiendo que accedan a ese webcast. Les digo que fue por ahí de octubre, pero está subido a nuestra página y ahí está toda la información. Hoy vamos a hablar de en dónde estamos en el tema del MLI y qué es lo que nos tenemos que enfocar. Y solo algunos, porque la verdad es que dentro de todo el análisis del acuerdo multilateral hay muchos temas relevantes que no están del todo claros y que pueden interpretarse de diferentes formas. Vamos a platicar solo de algunos. Y nada más como recordatorio, el acuerdo multilateral surge a consecuencia de la acción 15 del Plan BEPS, con el mayor objetivo de eliminar o buscar reducir a lo más posible la erosión de la base fiscal, como pues a través del llamado treaty shopping, ¿no? De usar los tratados para erosionar la base o reducir la imposición fiscal. México se suscribió al acuerdo multilateral y ya llevamos un lapso de tiempo bastante largo. Nosotros fuimos de los primeros, si no es que el primero, que nos suscribimos en 2018 y no fue hasta 4 años, casi 4 años después, en el 2022, cuando fue finalmente aprobado por el Senado. Y recientemente, la semana pasada, el 15 de marzo, fue finalmente depositado en la OCDE. Entonces, con esto, en un momento más vamos a hablar de las fechas, pero ya con esto se da por terminado todo el proceso de aceptación, aprobación, etcétera, por parte de México del acuerdo multilateral, con lo cual su entrada en efectos ya es confirmado que será 1 de enero del 2024, es decir, más o menos 9 meses del día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los temas? ¿En dónde me impacta? Y vamos a ir hablando, como les dije, la estructura de nuestra plática el día de hoy es de lo general a lo particular. Vamos a ir hablando de todos los otras regulaciones globales, internacionales y cómo todas van a impactar en diferentes transacciones a las compañías mexicanas. El acuerdo multilateral obviamente es una de ellas. ¿Cómo me impacta? ¿Qué tengo que ver? Bueno, la realidad es que en términos muy generales y resumidos, absolutamente todas las transacciones, partes relacionadas, partes independientes, las transacciones en donde involucremos un tratado, es una transacción que tendrá que ser observada bajo el lente del acuerdo multilateral o MLI.
Hay un tema muy importante en el ML y al final del día, ¿por qué se firmó un acuerdo multilateral? Pues porque la OCDE, evidentemente de una manera mucho más práctica, decidió, en lugar de modificar los miles de tratados que hay entre los diferentes países, pues un acuerdo en donde se suscriban los países, ellos deciden qué artículos sí, qué artículos no y qué candados van a poner, pero es un solo acuerdo en donde todos se suscriben y obviamente eso lo hace más sencillo. ¿Pero qué implica? Al final del cuentas, lo que eso implica es que ese acuerdo, este tratado, que tiene la misma jerarquía que los demás tratados que tenemos firmados con los diferentes países, se vuelve la puerta de entrada para poder aplicar un tratado. Y particularmente la cláusula del propósito principal o Principal Purpose Test es esa puerta que me va a decir, ¿puedo entrar a tomar el tratado México-Holanda o no? Porque a lo mejor no cumplí con, pues esto, con el propósito principal y por ende no puedo accesar al tratado. Entonces, estructuras accionarias. ¿Y por qué estructuras accionarias? Pues por temas de dividendos o por temas de ganancias de capital si se quieren hacer reestructuraciones. Estructuras de financiamiento, pagos por regalías, por management fees, incluso cash poolings. Todo en donde interviene un tratado se vuelve parte del análisis del acuerdo multilateral. Como les decía hace unos minutos, la entrada en efectos del acuerdo multilateral es enero 1, 2024. Entonces, hoy día, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues hoy día lo que tengo que hacer es hacer este inventario de lo que estoy hablando, de todas las transacciones en donde intervenga un tratado, hacer este inventario de todas las transacciones que tengo, pagos al extranjero por los conceptos que sea, mi estructura accionaria. Y a lo mejor dices, bueno, pues es que ahorita no voy a reestructurar, no voy a vender las acciones, pero no sabemos si voy a pagar dividendos o si en un futuro puede que no sé, haya alguna desinversión y entonces tenga que hacer una venta de acciones. Hoy tenemos que hacer ese análisis, como le llamamos nosotros, ese mapeo de todas las transacciones que tengo con partes con extranjeros y de mi estructura accionaria. Y debo analizar si me aplica o no, bueno, si cumplo o no el propósito principal. Y ahí viene uno de los temas que les decía, de los temas controvertidos. ¿Cómo está analizado, escrito el tema del propósito principal? Bueno, tengo un beneficio en la transacción o en el pago que estoy haciendo, ¿hay un beneficio por la aplicación del tratado? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí hay un beneficio por la aplicación del tratado, ok. Entonces voy al segundo test. Si sí hay beneficio, el objetivo principal de esa estructura, como está estructurado el pago, fue la aplicación de ese tratado. Y no estoy hablando del objetivo principal. Estoy hablando de uno de los objetivos, ¿no? Así establece el MLI. Uno de los objetivos fue la aplicación del tratado. La respuesta es no. Ok, pues ya no me aplica. La respuesta es sí. Voy al tercer test. Y el tercer test es donde está este tema también controversial. Si dentro del objeto y propósito de la aplicación o de esta estructura o transacción que estoy haciendo, y del tratado como tal que voy a aplicar, por ejemplo, voy a hacer un pago de México a Holanda y le estoy haciendo el pago a Holanda, pues porque en Holanda está la compañía que tiene la tenedora de toda la propiedad intelectual. Pero el tratado con Holanda, si el beneficio obtenido, es decir, la aplicación de una tasa reducida, un 10%, de retención en regalías, si el beneficio obtenido es consistente con el objeto y el propósito de las disposiciones del tratado, sí o no. Y esos son los tres tests que tengo que llevar para definir si paso la prueba del propósito principal o no. Este último punto que acabo de comentar, que viene como tal en el wording, pues en la descripción del propósito principal,
es un tema bien controvertido porque los tratados, pues, ¿para qué se hicieron? Para evitar la doble imposición, para dar beneficios. Y los países, los diferentes países que firmaron los tratados, pues buscaron imponer a tasas menores para buscar inversión en sus países, ¿no? Entonces, ¿está o no dentro del objeto y propósito del tratado el otorgar una tasa reducida? Pues claramente sí, ¿no? Entonces, esto es parte del análisis que tenemos que hacer cuando hablamos aquí del análisis detallado de los to-dos para prepararnos. Ese es parte del análisis detallado. Si paso la prueba del propósito principal con estos tres tests, el test de resultados, el test de propósito y el test de objeto y purpose del tratado, entonces, bueno, pues sí paso a la prueba del propósito principal, entonces, insisto, esa es la puerta de entrada para después aplicar el tratado. Bueno, hay que ver qué puso el otro país, en este caso Holanda, en sus reservas y demás al acuerdo multilateral. Y después, entonces, sí, ya tengo que ver el tratado con Holanda y ver qué tasas me aplican o cuáles son los otros requisitos que me pide. Pero eso es donde hoy día estamos y lo que tenemos que ver ahora. Si la estructura o el pago en particular vemos que no tenemos la capacidad de pasar el propósito principal, pues habrá que definir alternativas, tomar un plan de acción y ejecutarlo, de ser posible, antes de que termine el año, porque, insisto, una vez enero 1, el acuerdo multilateral se vuelve ya vigente. Y bueno, esto es un resumen, dónde estamos, qué tenemos que hacer respecto del acuerdo multilateral. Es un tema súper, súper relevante que tenemos una ventana muy corta y que nos va a afectar a la mayoría de transacciones, y la forma en la que está escrito el acuerdo multilateral, la realidad es que le da a la autoridad fiscal muchos más elementos para revisar y pues hacer observaciones sobre las transacciones. Es como decimos en el argot fiscal, le dieron más dientes a la autoridad para revisar y pues observar situaciones particulares de transacciones particulares también. Y bueno, pues con esto, con este antecedente y con este rápido recapitulación de en dónde estamos y cómo vamos respecto al acuerdo multilateral, ahora vamos a pasar a platicar sobre Pilar 1, Pilar 2 y en dónde estamos. Y para eso, Yasmín, por favor, nos ayuda sobre este tema. En este respecto, los miembros del marco inclusivo de la OCDE y el G20 sobre BEPS acordaron la declaración sobre el enfoque de los dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía. El enfoque de los dos pilares garantizará que las empresas multinacionales estén sujetas a una tasa de impuestos mínima del 15%, y reasignará los beneficios de las empresas multinacionales más grandes y rentables a países de todo el mundo. Hasta el momento, tenemos 137 países y jurisdicciones que representan más del 90% del PIB mundial que se han unido al enfoque de los dos pilares, que establece un nuevo marco de fiscalidad internacional, y han acordado un plan de acción detallado que prevé la aplicación de las nuevas normas para 2023. Actualmente, solo unos pocos de los 140 miembros del marco inclusivo quedan por unirse al enfoque de los dos pilares. Ahora bien, el primer pilar busca garantizar una distribución más justa de los beneficios y los derechos de imposición entre los países con respecto a las grandes multinacionales. La seguridad jurídica en materia tributaria es un aspecto clave de las nuevas normas, que incluyen un procedimiento de resolución de controversias obligatorio y vinculante para el primer pilar. El acuerdo de reasignación de beneficios en el marco del primer pilar incluye la supresión y paralización de los impuestos sobre los servicios digitales y otras medidas similares relevantes, poniendo fin a las tensiones comerciales derivadas de la inestabilidad del sistema fiscal internacional. El segundo pilar
pone un límite a la competencia fiscal en el marco del impuesto sobre sociedades mediante la aprobación de un impuesto mínimo global sobre sociedades con una tasa del 15% que servirá a los países para proteger sus bases imponibles a través de las denominadas reglas GLOB. Si bien el segundo pilar no elimina la competencia fiscal, sí establece limitaciones acordadas multilateralmente. El segundo pilar también protege el derecho de los países en desarrollo a gravar determinados pagos que erosionan la base imponible, como intereses y regalías, cuando no alcanzan a ser grabadas con una tasa mínima del 9%, a través de una cláusula de sujeción a imposición. Ahora, ¿cómo estamos en México actualmente? Bueno, no contamos con un impuesto de plataformas digitales para efectos de ICR. No obstante, desde junio 2020, el IVA del 16% se paga sobre ciertos servicios digitales proporcionados por plataformas extranjeras. Ahora bien, les quiero compartir cómo estamos, cuáles son los plazos previstos que tenemos a la fecha de lo que ha sucedido. La realidad es que es un plan bastante agresivo para llevar a la aplicación del pilar 1 y 2 para el ejercicio 2023. ¿Qué tenemos? Con respecto al primer pilar, a principios del 2022 se emite el texto del convenio multilateral y la declaración explicativa para implementar el importe A del primer pilar. También se emitieron las normas modelo de la legislación nacional para implementar el primer pilar. A mediados del 2022 tenemos la ceremonia de firma del convenio multilateral a alto nivel y a finales del 2022 la finalización de los trabajos sobre el importe B del primer pilar. En el segundo pilar, en noviembre del 2021, las normas modelo para definir, se emitieron las normas modelo para definir el ámbito de aplicación y la mecánica de las reglas GLOB. También se emiten las cláusulas modelo para incluir en los convenios con el fin de hacer efectiva la regla de sujeción de imposición. A mediados del 22 tenemos el instrumento multilateral para la implementación de la regla de sujeción en los convenios bilaterales pertinentes y a finales del 2022 tenemos el marco de implementación para facilitar la adopción y la coordinada de las reglas GLOB. Todo esto en su conjunto nos lleva para que se implemente el enfoque de los dos pilares en el ejercicio 2023. Ahora bien, ¿cómo estamos en México? Nuestra autoridad no ha emitido reglas con respecto a los dos pilares. ¿Cuáles van a ser la forma en que lo vamos a implementar? Entonces, Ale, ¿me puedes ayudar a pasar el siguiente slide? ¿Al siguiente? Ok, pero los países, hay varios países que han estado trabajando ya para poner dentro de sus legislaciones cuáles van a ser las reglas que estarán gobernando la aplicación del impuesto mínimo. Ejemplo de esto es Corea del Sur y Japón, que actualmente ya incluyeron dentro de sus legislaciones domésticas reglas para la aplicación del impuesto mínimo. Y así ya tenemos varios países trabajando al respecto para efectos de la aplicación. En México esperamos, no para 2023, pero seguramente 2024 ya tendremos algunas reglas para iniciar con este proceso, pero también es que ya nuestra propia legislación tiene reglas que limitan la utilización de beneficios, por ejemplo, en paraísos fiscales o lo que nosotros denominamos refiltres. Esto es, hay ciertos pagos que no se consideran deducibles cuando el ingreso no está sujeto a un impuesto en la otra jurisdicción o cuando tenemos
tenemos una regla de sustancia, o sea, no podemos estar haciendo pagos a jurisdicciones en donde existan entidades que no cuenten con activos para llevar a cabo su actividad o no cuenten con empleados. Y también tenemos una regla de tasa efectiva, ¿no? Es decir, si están haciéndose pagos a jurisdicciones en donde la tasa de imposición sea menor a un 22.5%, que es el 75% de nuestra tasa corporativa en México, también tenemos la posibilidad de una no deducción. Todas estas situaciones que se encuentran en nuestra legislación local es parte de lo que está tratando de evitar a través del Pilar 2, porque las compañías multinacionales van a estar determinando este impuesto mínimo del 15% en todos los lugares, en todos los países, en todas las jurisdicciones donde se encuentre. Esto va a determinar un posible pasivo de impuestos que se tenga que pagar y los beneficios se tendrán que repartir entre todas esas jurisdicciones, ¿no? Con esto, entonces, ya se evitan los beneficios que se pueden dar entre una jurisdicción y otra y se vuelve más igualitario el pago de los impuestos entre los países. Y estos son los comentarios que tengo al respecto. Adri, te regreso la palabra. Muchas gracias, Jazz. Bueno, pues ya platicamos del MLI, bueno, del acuerdo multilateral, de los pilares, pilar 1, pilar 2, que es el que viene ya a nada. Y bueno, pues además de eso, que ya es bastante, aún hay más. Hay en otros temas que están pasando en Europa y que tienen impacto directo también en temas de reporteo en las compañías mexicanas. Y pues vamos a entrar directo en materia. Mario, ¿nos cuentas sobre eso, por favor? Con todo gusto, Adri. Sí, como decías, pues sin duda lo que es el multilateral, lo que es Pilar 1, Pilar 2, sin duda son temas que están ahorita en la mesa, son los temas que más calientes, déjenme llamarle así, pero no lo es todo. Tenemos otros temas, tenemos otras cosas que creo que tenemos que empezar a tener en la perspectiva, en la mira, para poder ver qué es lo que también se puede avecinar. A algunos les impactará un poco más directo, a otros no tanto. Entonces ahí pusimos un pequeño mapa, no quiere decir que sean los lugares o las geografías de donde vienen estas reglas, es solo un poquito ilustrativo, pero creo que lo que queríamos señalar son aquellas otras pues directivas o casos que estamos viendo que se están implementando en otras jurisdicciones y que creo que en algún momento pudieron alcanzarnos. El típico ejemplo, y ahorita voy a entrar un poquito más en qué quiere decir cada una de estas cosas, pero el típico ejemplo es cuando hablamos de los esquemas reportables en México, ¿no? Los que estamos en el argot internacional, pues sabemos que, o una referencia generalmente, pues es hablar de que viene del DAC 6, ¿no? Que es una regla, una directriz europea, donde de alguna forma surgió todo esto. No quiero decir exactamente que así es como fue, pero pues creo que cabe pensar en que a lo mejor alguien voltea, la autoridad voltea y dice, oye, mira, esa regla está muy interesante, están ahí tratando de cachar cierta información y pues vamos a ver cómo podemos implementarla para México. Entonces, esa es un poquito la idea de platicarles rápidamente de estos temas. Los acrónimos, ahorita los vamos viendo. ATAD 3. ATAD es por Anti-Tax Avoidance Directive. Y en específico, esta TAD 3, la 1 y la 2 tienen que ver ya con temas un poco como híbridos. No me gustaría decir que es nuestro símil o exactamente el artículo 28, fracción 23 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que tenemos, pero tienen cierto parecido, tienen cierta similitud, ciertos elementos que comparten el ATAD 2 y el 1. Entonces, igual, ¿no? Esto vino desde el tema BEPS, de la OECD y de ahí donde se jaló. Pero ahora ellos están trabajando en este ATAD 3 y básicamente lo que están tratando de hacer es llegar a una conclusión en temas de lo que ellos le llaman shell companies, ¿no? Compañías que pues son cascarón, que no cuentan con toda la substancia que quizás una compañía normal, por así llamarla,
tendría, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos ahí viendo un poco, cómo ya lo están fijando los gobiernos europeos, en específico esta directriz europea, cómo ya está viendo estos temas, ya lo está visualizando, ya está diciendo, oye, sabemos que hay estructuras donde en ocasiones se utiliza una compañía para quizás tratar de tener algún tipo de beneficio fiscal, pero que no cuenta con a lo mejor toda la sustancia, que a lo mejor no cuenta con toda la gente, con todos los activos, que te dé la tranquilidad de decir que efectivamente su razón de estar dentro de la estructura es por un tema fiscal, por un tema de razón de negocio, sino por una razón simplemente fiscal, ¿no? Entonces, están trabajando en esta directiva y básicamente la conclusión, hay un poco de debate, ha habido algo de cambios, todavía no se termina de aterrizar cómo va a quedar. Venía muy acelerada todavía el año pasado, hubo algún cambio ahí, se va rotando los países que están a cargo de estas comisiones, déjame llamarle así, y actualmente pasó de un país a otro, y en el que actualmente está Suecia, lo que escuchamos es que parece ser que no sería un tema de prioridad, pero insisto, no habrá que dejarlo de lado. Y básicamente el punto o la consecuencia de este tipo de entidades es que se evitaría emitirles un documento como sería la constancia de residencia a este tipo de compañías. Entonces, llevándolo a nuestro caso específico de México, si estamos hablando de una compañía mexicana que hace el pago, digamos, a alguna jurisdicción europea, y la conclusión es que con base en esta regla de ATAD 3 no le van a dar una constancia de residencia a esa compañía europea, pues como se imaginarán, ese es uno de los puntos básicos y elementales para poder aplicar un tratado en México, y luego entonces no tendremos acceso a ese beneficio. Entonces, creo que es bien importante darle seguimiento, cómo se va a ir desarrollando. No necesariamente, estoy pensando en voz alta nada más, no digo que necesariamente se vaya a hacer inclusive hasta una referencia de la ley mexicana hacia este tipo de regla o algo por el estilo, o simplemente algo igual, pero con el puro hecho de que las autoridades con intercambios de información o situaciones similares puedan llegar a la conclusión de que esa compañía no tenía derecho a una constancia de residencia, pues entonces tendrían los argumentos en México para poder evitar o rechazar el uso de algún tratado. Entonces creo que ATAD 3 es algo que tenemos que ir checando, que tenemos que ir viendo y monitoreando cómo se va desarrollando y cómo poder impactar nuestras operaciones. DAC 7 y DAC 8, esas creo que para el caso México son un poquito menos de impacto un poquito menos directo. El DAC sus siglas son por Directive on Administrative Cooperation, y estas directivas tienen que ver un poquito más en reporteo. Platicaba del DAC 6, que precisamente es el reporteo de una operación que para los gobiernos europeos, sobre todo para las administraciones fiscales europeas, se pueda considerar como una operación abusiva. Es lo que busca el DAC 6, ¿no? Que se reporte. Por eso decía un poco el símil de lo que tenemos en México con nuestros esquemas reportables, que tenemos que también pues informarlos a la autoridad si es que caemos en algunos de las situaciones enmarcadas en el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Entonces, el 7 y el 8 de esta directiva, el 7 va en el sentido de las plataformas o los operadores de plataformas digitales. Y lo que busca o lo que se intenta es que tengan que hacer un reporteo también a las autoridades fiscales de con quiénes están haciendo esas operaciones a través de las plataformas digitales que están manejando, ¿no? Entonces, nuevamente es allegarse de más información, de más detalle, de más datos, pues para que tengan una mejor visión, un mejor panorama a las autoridades hacendarias, y con base en eso detectar operaciones que para sus ojos, para su entendimiento, pudieran quizás tener algún problema fiscal. Similar está el DAC 8, está enfocado en los criptoactivos. Entonces, si se dan cuenta, pues DAC 7, DAC 8, la idea va a ser reportar, y que hay que reportar todas las operaciones por eso decía que en México creo que no estamos todavía en ese nivel, pero todas las operaciones que tengan que ver con comercio digital y todas las operaciones que tengan que ver con criptoactivos, ¿no? Entonces, otra vez, en algún momento, seguramente cuando vayamos evolucionando y vayamos creciendo en este tipo de operaciones,
pudiera ser también alguna obligación que pudiera incluirse dentro de nuestra legislación, el tener también que reportar de esto. Ya hay algunas cosas que se tienen que reportar, en el IVA digital, por llamarlo de esa forma, pero creo que no están a este mismo nivel de detalle de estas directrices, pero habrá que seguir monitoreándolas. Está DEBRA. DEBRA es por su acrónimo de Debt Equity Bias Reduction Allowance, y este tiene que ver más en el sentido de, como yo lo he pensado, generalmente es la inversión que entra hacia un país, pues tienes dos formas de tratar de regularla. A lo mejor una es el castigo, otra es el premio, el carrot y el stick. Y entonces, por un lado, tenemos que si metes mucha deuda, pues las reglas de captación delgada, el 30% de limitación de acuerdo a una evita fiscal, cosas por el estilo. Y si más bien lo que haces es poner o meter capital, pues en ocasiones lo que te pueden dar son algunas deducciones adicionales, un notional interest, como generalmente le llaman, una deducción ficta, por así decirlo, que te permitiría pues también un beneficio fiscal ahí. Entonces, eso es lo que está tratando de regular esta directiva de cómo los países deban de interactuar, cuál debe ser la mejor forma. Entiende que cada país tiene un modelo diferente y que cada uno deberá seguir su forma de acuerdo también a su legislación específica que tenga, pero en general lo que busca esta regla o esta directriz de DEBRA, pues es eso, entender estas dos partes de la ecuación para ver cuál debe ser la mejor forma de implementarlo. Tenemos ahí el country by country reporting público. Países como Alemania ya lo están adoptando. Se espera que en 2024 sea el primer ejercicio donde esto ya se empieza a hacer. Y aquí quizás lo que me gustaría enfatizar es, y no quiero que suene mal, no quiero que se malinterprete, pero creo que lo que quiero aquí enfatizar es la transparencia. Es decir, las autoridades están teniendo mucho más oportunidad de poder contar con esta información. Obviamente este reporte público no va a ser para todos, seguramente va a ser para las compañías públicas, pero entonces creo que la mentalidad, insisto, no quiero que se me interprete este comentario, pero sobre todo la mentalidad creo que tiene que ir mucho en el sentido de lo que se hace en un país, en una jurisdicción, en el otro país también se tiene. Entonces, creo que se debe de alinear este tipo de cosas. También ya conocemos estas otras iniciativas que a veces pareciera que la parte fiscal la vemos como que un poco muy escondida, ESG, por ejemplo, pero creo que esto se alinea muy bien con toda esta parte de que ahora tenemos que ver una transparencia también en estos temas fiscales, de cómo cierta información se va a ver en un país y tiene que alinearse y tiene que estar de acuerdo con cómo se vería en el otro país, ¿no? Entonces, también es una tendencia que estamos viendo, hacer este tipo de información pública. Obviamente, también con los temas de riesgo, de que este tipo de detalle salga, déjenme decirlo así, a la luz, ¿no? O sea, habrá que buscar las medidas, las formas de manejar todo esto, pero es la tendencia hacia donde vamos. Y como último punto, el Framework of Enablers. Este es una regla, perdón, una regla más bien americana. El acrónimo con lo que se refieren a ella en Estados Unidos es SAFE, y básicamente lo que está buscando es que aquellas personas, ellos les llaman como enablers, déjenme llamarlo, o la traducción un poco ya dentro de los documentos que se están proponiendo, sería más como los asesores o aquellas personas que están para facilitar o apoyar en la implementación de operaciones o de transacciones, nuevamente, que para el fisco americano consideran como abusivas y que lo que quieren es que se detecten y que se informen. Entonces, nuevamente vamos a esa tendencia de reportar, informar, levantar la mano, y el resumen de lo que decía de todo esto, Adri, es precisamente lo que platicábamos, ¿no? Todo esto está ocurriendo a nivel internacional, las autoridades también lo están conociendo, lo están viendo, entonces no descartemos que en algún momento algo de esto pueda tocar también a los contribuyentes mexicanos, y entonces pues saber tanto su interacción como las posibles obligaciones que pudieran surgir de aquí, ¿no? Muchas gracias, Mario. Y justo esto último que estás hablando, en el reporteo de Estados Unidos ya está introduciendo como nosotros las reportables, bueno, primero Europa con DAX6, luego nosotros las reportables y bueno, otros países, y ahora también Estados Unidos, y capaz que en eso que se reporte también van a incluir los temas globales, ¿no? Entonces probablemente si estamos siendo parte de una reestructura más grande, pues a lo mejor la parte de México también se va a reportar en Estados Unidos. Pero bueno, como les decía al inicio, la estructura de nuestra plática el día de hoy, vamos de lo global, de lo general,
para lo particular. Platicamos el acuerdo multilateral, platicamos Pilar 1, Pilar 2. Ahora Mario nos acaba de platicar y nos llevó por un viaje de todo lo que viene, que son bastantes temas. Ahora vamos a aterrizarlo, cómo esto nos va impactando en las diferentes transacciones, operaciones, estructuras de las compañías mexicanas. Y para esto, Luis Felipe, vamos a comenzar con el primer tema sobre las estructuras de tenencia accionaria. Adelante, Luis Fe, por favor. Muchas gracias, Adriana. Pues antes que nada, un gusto saludar a los clientes y amigos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Como mencionaba Adriana, pasamos a los aspectos más prácticos de la presentación del día de hoy. Como se pueden apreciar, todos estos cambios regulatorios a nivel internacional van impactando las estructuras de nuestros clientes, van impactando las estructuras de las empresas y tenemos que reaccionar. Obviamente es importante no sobre reaccionar, pero sí reaccionar. Y esa reacción puede venir enfocada con la prevención. ¿Qué podemos hacer para prevenir sorpresas? ¿Qué podemos hacer para prevenir riesgos? Pues básicamente ir analizando cada una de las estructuras que tenemos con nuestros clientes, como también se mencionaba anteriormente, las transacciones que vamos visualizando que tengan que ver con la aplicación de algún tratado. En el caso particular de dividendos, ¿cómo me afecta todos estos cambios normativos, toda esta regulación, tendencias internacionales? Pues básicamente tendríamos que empezar con ese test que comentaba Adriana. ¿Hay algún tipo de beneficio actual o futuro? Pues si tenemos una estructura Estados Unidos-México o Estados Unidos-Holanda-México, pues no forzosamente quiere decir que vayamos ya a reportar una provisión para efectos financieros o que Estados Unidos están muy inquietos y por la potencial entrada en vigor del instrumento multilateral hay que hacer algo para FIN 48. Otra vez, hay que reaccionar y no sobre reaccionar. Si no tenemos ningún beneficio al día de hoy, pues simplemente documentamos que no hay un beneficio por la aplicación del tratado y por el efecto del instrumento multilateral, pues simplemente tendríamos que prevenir potenciales futuros beneficios. Ahora, si vamos a tener un dividendo en el futuro o actualmente, pues nos tenemos que preparar. Y esa preparación va enfocada a cuál es el propósito de la estructura. ¿Por qué está debajo de Estados Unidos, está Holanda, y Holanda es accionista de México, o España, o Reino Unido? Hay muchos ejemplos. ¿Realmente hay alguna razón económica de fondo? ¿Realmente hay un beneficio fiscal? Pues muchos de nuestros clientes están evaluando si efectivamente por un 10% que se van a ahorrar, van a entrar a toda su discusión con el fisco mexicano. ¿A qué me refiero? Muchos de los clientes están evaluando si en lugar de distribuir dividendos, realizan reducciones de capital, o incluso si van a distribuir dividendos sin aplicar una tasa reducida del tratado, es decir, aplicando el 10% retención sobre dividendos y evaluando si ese 10% que se pague en México puede ser acreditable en Estados Unidos o en otro país. Es importante esto porque si vamos a aplicar un beneficio fiscal, es decir, la tasa reducida al 0% del convenio México-Holanda o México-España, México-Reino Unido en dividendos, ¿qué otro beneficio fiscal pudiera haber? Pues en principio solo es esa tasa reducida. Tenemos que tener las explicaciones también documentadas. Otra vez, prevención y documentación. Si el grupo es de origen americano y ya tenía acceso a la tasa del 0%, y en determinado año se reestructuró el grupo y ahora el accionista de México es España o es Holanda, realmente no hay un beneficio fiscal adicional al que ya se tenía. Es decir, en la historia del grupo ya aplicaba la tasa del 0% a la distribución de dividendos de México a Estados Unidos. Eso hay que documentarlo y actualmente si va a aplicar la tasa del 0%, hay que documentar esos otros aspectos que mencionaba Adriana en el sentido de cuál es el objeto y el propósito de los tratados. El objeto y el propósito de los tratados pues es evitar la doble tributación y evitar la evasión fiscal. Y ahí podemos hacer también otras acciones relacionadas con la prevención y documentación. ¿Cuál es la sustancia económica? ¿Cuál es la capacidad orgánica que tiene el accionista? Es decir, ¿cuáles son los miembros del Consejo de Administración?
quiénes están supervisando las actividades de México, si hay sustancia, es decir, si hay empleados en sede del accionista, cuántos empleados o cuántos miembros del Consejo de Administración están supervisando las actividades de la sociedad mexicana, si la sociedad mexicana hace el reporteo financiero a ese país o a ese accionista español u holandés que mencionábamos, y también documentar cuáles pudieron ser esas razones de negocio, razones comerciales de establecer ese accionista en ese país o en esa jurisdicción. El mensaje también que veíamos de Mario, ATAD 3, este tema de las Shell Companies. Tendríamos que ser conscientes y documentar nuevamente si nuestra sociedad accionista puede obtener un certificado de residencia fiscal, si ese certificado de residencia fiscal es para efectos del convenio México-España o para efectos de otro país, si vamos a aparecer en esa lista en el futuro de compañías que son Shell para efectos europeos. Estos aspectos son de prevención y recomiendo documentarlos, por eso es reaccionar, no sobre reaccionar. Esos impactos en las estructuras de tenencia accionaria también lo estamos viendo reflejados por ejemplo, en ganancias de capital. En ganancias de capital es importante mencionar que, como se ha escuchado en el medio, en México actualmente para aplicar una ganancia de capital bajo tratado, una tasa benéfica, hay que designar un representante legal, por ejemplo. Ese representante legal tiene que cumplir con una serie de requisitos, se tiene que presentar una serie de formas, la ficha 49, la forma 50, la 160 para designar este representante legal, y las autoridades fiscales quieren saber si al aplicar este tratado para evitar la doble imposición entre México y el otro país, cuáles son los argumentos para aplicar el tratado, cuáles son los argumentos para aplicar la exención o la tasa reducida. Es importante tenerlo presente porque todos estos aspectos, toda esta tendencia internacional va a impactar esas respuestas, va a impactar por qué tenemos derecho a los beneficios de los tratados y hay que tenerlo documentado. Nuevamente, prevención y documentación es algo clave. En materia de documentación o cómo puede afectar también las estructuras de tenencia accionaria estas disposiciones o esta tendencia internacional, son los aspectos relacionados con las razones de negocio o con las reglas GAR o con las reglas antiabuso. ¿Cómo podemos documentar que existe esa razonabilidad, esa razón de negocios, esos beneficios económicos de nuestra estructura accionarial enfocadas a una distribución de dividendos o a una venta de acciones para una ganancia de capital? ¿Cómo lo tenemos documentado? Es fundamental. También se verán impactadas, es muy común en el ambiente de manejo de fusiones y adquisiciones que los grupos se preparan para vender, hacen carve-outs o hacen segregación de activos para vender, hacen segregación de funciones y de riesgos en sociedades específicas. Se tiene que documentar adecuadamente que estas transacciones o reorganizaciones previas responden a una razón de negocios real, y puede ser esta razón de negocios que se va a vender esa línea de negocio, pero tenemos que tenerlo documentado porque el día de mañana si nos pregunta la autoridad fiscal, pues simplemente tener esa razonabilidad por escrito para dejar claro pues que no se lleva a cabo esa reestructura por una razón netamente fiscal, sino al contrario, es un beneficio o un objetivo económico que se está haciendo con el propósito de generar mayores sinergias o mayores beneficios para el grupo. Y con esto, a grandes rasgos, Adriana, vuelvo contigo para comentar el siguiente tema. Muchas gracias, Luis Fe. Bueno, pues ahora, siguiendo esta línea del detalle de cómo nos está impactando en las compañías en México, vamos a hablar de cómo todo esto que hemos estado platicando impacta al financiamiento. Regresamos contigo, Jazz. Muchas gracias, Adriana. Sí, mira, en temas de financiamiento hay varios temas que hay que comentar. Entonces voy a ir brevemente a través de cada uno. Recordemos que a partir del 1 de enero del 2020
se establece una nueva limitante a la deducción de los intereses netos del ejercicio cuando excedan de 20 millones de pesos. Y en este caso, la deducción se limita al 30% de la utilidad fiscal ajustada, mejor conocida como EBITDA fiscal, y siempre y cuando este límite exceda de los intereses no deducibles por capitalización insuficiente. Si este último importe es mayor, solo será no deducible lo relacionado con la capitalización insuficiente. El monto de los intereses netos del ejercicio que no sean deducibles podrán deducirse durante los 10 ejercicios siguientes hasta agotarlo. También tenemos la capitalización de pasivos como una alternativa para reestructurar financieramente y constituye una opción la cual involucra aspectos financieros, legales y así requisitos fiscales que tenemos algunos adicionales a partir del ejercicio 2021, ya que ahora deberá de mantenerse una certificación de existencia contable del pasivo y del valor correspondiente del mismo, el cual tiene que ser emitido por un contador público inscrito y debe cumplir con ciertos requisitos. Solamente recordar que para la determinación de la capitalización insuficiente también existe la opción de considerar como saldos de capital contable la suma de las cuentas de los saldos de la cuenta de capital de aportación, la CUCA, la cuenta de utilidad fiscal neta CUFIN y la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, CUFINRE, menos las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, con la condición de que esta opción se utilice por lo menos durante 5 ejercicios y no podrá aplicarse cuando el promedio de los atributos fiscales sea superior a un 20% contra el capital contable, a menos que podamos comprobar que existe una razón de negocios que provoca dicha diferencia. Con respecto a la limitación a la deducción de intereses, uno de los retos que seguiremos observando al cierre del presente ejercicio es la falta de reglas claras que nos permitan determinar la base consolidada, así como los posibles efectos en materia de IVA y CUFIN cuando se llegue a determinar una porción de intereses no deducibles. Solo comentar que a través de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia se ha indicado que no se necesitan reglas adicionales para dicha determinación, por lo que desafortunadamente seguiremos con estas dudas y haciendo el mejor esfuerzo para aplicar la norma. En temas de SOFOM, que es también muy utilizado, estas entidades no reguladas, solo recordar que no quedan exceptuadas de las reglas de capitalización delgada y además de que se les elimina el beneficio de aplicación de la tasa del 4.9% que se tenía anteriormente. En temas de money, definitivamente el financiamiento siempre es uno de los temas más importantes que vamos a tener en transacciones, ya que es la forma que tenemos para financiar una adquisición, ya sea por deuda, por capital o por una combinación de ambos. En este sentido, habrá que verificar siempre el tema de la limitación a la deducción de intereses a través del EBITDA fiscal o la capitalización insuficiente y como ejemplo, ¿por qué es tan importante entrar en estas situaciones antes de iniciar una adquisición? Es que podemos tener una estructura en donde se crea un vehículo de propósito especial en el cual se le fluye el financiamiento, que puede ser la deuda, el capital, la combinación, y adquiere el target. Lo que pasa posteriormente es que esta compañía se queda con un interés, una deducción de intereses, pero no cuenta con el ingreso suficiente para tomar la deducción. Entonces, en el momento que queremos reestructurar para tomar beneficio de la deducción de los intereses y lo queremos hacer, digamos, a través de una fusionar el vehículo de propósito especial dentro de nuestro target, si no contamos con elementos para demostrar que esa fusión la estamos haciendo buscando un beneficio económico que sobrepase al beneficio fiscal, podríamos tener el riesgo que esos intereses se consideren no deducibles porque no son estrictamente indispensables para efectos de la operación del target, ya que corresponden a los intereses que se pagan por la deuda
por comprar sus propias acciones, ¿no? Entonces, estas son las situaciones que se tienen que verificar antes, porque definitivamente nos pueden impactar. O bien, cuando traemos temas heredados, que se observan dentro de un due diligence, ya estructuras de financiamiento hechas, en donde podemos traer préstamos realizados por la compañía a accionistas que pudieran recaracterizarse como dividendos, o que no se encuentren bien soportados desde un punto de vista de precios de transferencia. Toda esta herencia que nos llega en una transacción, y no obstante que se llegue a garantizar a través de los contratos por el riesgo que se haya generado durante esos 5 años que nos puede revisar la autoridad, hacia adelante hay que eliminar esas estructuras para eliminar los riesgos. Y eso nos puede llevar a costos, ya que se tendrían que pagar impuestos por los intereses que ya se hayan generado, o podrían generar flujo en algún sentido. Entonces, se tiene que verificar qué puede pasar al respecto. Y finalmente, con estos temas de financiamiento y capitalización son temas que se encuentran para revisión en el Plan Maestro de Fiscalización de la Autoridad. Y muy importante, debemos de documentar adecuadamente razones de negocio, el soporte de atributos fiscales, para que en caso de revisión podamos demostrar por qué estamos llevando a cabo las reestructuraciones, por qué estamos llevando a cabo los financiamientos, cuáles son nuestras razones de negocio y cómo soportamos la existencia de nuestros atributos fiscales. Y con esto cierro mis comentarios. Adri, te regreso la palabra. Muchas gracias, Jazz. Bueno, ahora vamos con los temas de pagos al extranjero. Ya tocamos estructura, financiamiento, ahora vamos cómo todo esto impacta a todos los pagos al extranjero, que obviamente van a estar muy impactados por temas de MLI, pero adelante, Mar. Muchas gracias, Adri. Sí, y digo, como pueden ver ahorita en la lámina, ahorita que la cambiemos, que la pongamos, la van a ver bastante cargada. No fue error de diseño, tampoco era espantarlos, pero sí, como saben, le pusimos un poquito esta parte, ¿no? Son todas las otras cosas que hay que ver, como dijo Adriana. Luis nos platicó un poquito para aplicar a lo mejor los tratados. Ya nos habló un poquito en temas específicos, como puede ser el de financiamiento, pero están todos los otros temas que tenemos que ir cubriendo, ¿no? Y vienen desde detallitos, y por eso quisimos agrupar un poquito en estos 4 grupos, pero vienen desde esos detallitos en el grupo 1, ¿no? Aspectos fiscales domésticos, donde yo quiero expresar ahí es en la parte práctica, pues oye, el que a veces no incluya los ciertos requisitos que vienen en la resolución miscelánea para que la factura que el extranjero me emite pueda ser deducible en México, yo entiendo esa complejidad, a veces esa discusión de tener que decirle al extranjero o a mi casa matriz, oye, pues ayúdame que se le incluyan estos datos en estos documentos. Sé que suena de repente de, oye, me estás imponiendo casi una regla extraterritorial, o sea, esto es un requisito mexicano, ¿por qué me lo pones a mí? Yo soy un extranjero, no tengo que alinearme esto. Creo que en la gran mayoría de las situaciones esos requisitos son bastante, no quisiera solo decir fácil, pero lograble que se puedan cumplir, y entonces pues es tratar de buscar esa practicidad, pero en ese rubro pues vienen los FDIs, vienen toda la documentación que ahorita platicaba Yasmín, que pues sí, está el concepto como tal del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, pero después es cómo se documenta, qué es lo que se tiene que tener ahí a la mano. Nos vamos también a la parte de aspectos institucionales, que es mucho de lo que ya también dijo Luis Felipe, cómo aplicar el tratado, lo que estamos viendo ahorita con los cambios que ya nos platicaba más temprano Adriana del multilateral, cómo va a tener que leerse ahora toda esta parte. Estamos viendo algunas operaciones que están pasando por tribunales y cómo estos tribunales los están interpretando. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero viene ese otro aspecto, ¿no? Como lo estamos viendo es, oye, las formalidades, después todos los aspectos técnicos internacionales, y ahorita voy a regresar con un ejemplo muy específico ahí. Y nos vamos, si quieren, al punto 4, substancia, que ya también empezamos a hablar de cosas que antes las escuchábamos, pero ya se han venido desarrollando muchísimo más, temas como materialidad, como el famoso defense file, como los temas de indispensabilidad, la trazabilidad que ahora tenemos que tener de todas las operaciones, los recursos, cómo podemos demostrarle a la autoridad hacia dónde se fueron esos recursos, cómo se utilizaron, todo eso viene ahí, y la misma naturaleza de la operación, ¿no? O sea, creo que
de repente, y nuevamente platicando de estas sentencias que estamos viendo, de repente creo que la naturaleza la tenemos como que de repente muy clara, pero ya cuando nos vamos a los detalles de los contratos, pues también ahí como que a veces no estamos siendo tan claros, ¿no? Y el último punto, el de comercio exterior, que más que solamente los puntos de comercio exterior, pues también tiene que ver con los temas de IVA. Y aquí creo que el mensaje es que si descuidamos todos estos otros puntos, el 1, 2 y 4, pues un impacto que puede tener en la parte del 3, cuando hablamos de temas de comercio exterior, en IVA en específico, o de impuestos indirectos, es pues el costo que podría también agregarse a esta parte, ¿no? Y si quieren, solo para decir un ejemplo de cómo todo esto interactúa y por qué es bien importante estar al día, estar repasando, estar analizando, estar en contacto con nuestras contrapartes. Antes, pues, era realmente, tengo mi factura, tengo mi constancia de residencia y con eso aplicaba mi tratado, tomaba mi deducción y era como que suficiente para poder dejar tranquilas las autoridades y poder aplicar algún beneficio o darle cierto tratamiento a una operación. Hoy día eso se acabó y con lo que ya platicó Luis, con lo que ya platicó Yasmín, con lo que ya nos dijo Adriana, lo aterrizo en un ejemplo muy, muy particular y que creo que muchos hemos vivido y que, insisto, sobre todo nos va a dar cómo vamos a tener que estar interactuando mucho con nuestra red, con nuestros colegas, con la gente para poder entender la implicación de algo que va a tener en México, pero por reglas que no necesariamente son o que controlamos, déjenme llamarlo así, nosotros desde la parte de México. Específico, ya platicaba Yasmín del tema de Refipre. La típica comparación inicial, que sé que es mucho más complejo que esto, pero el típico punto de partida, 22.5%, que representa el 75% de la tasa corporativa que hoy tenemos, contra la tasa estatutaria de algún otro país. Y les pongo el caso, Reino Unido. Hoy Reino Unido, marzo 2023, tiene una tasa estatutaria del 19%, pero ya anunció y ya se aprobó que para abril del 2023 esta tasa va a subir a 25%. Entonces, otra vez, nada más desde esa perspectiva de hoy es Refipre, abril 2023 ya no lo sería. Entonces, ¿cómo voy a tener que ir documentando esa parte y voy a tener que ir dando seguimiento? Entonces, ahora me va a obligar a tener que estar al tanto de qué está ocurriendo en otros países para entender eso. La contraparte, Holanda tiene una tasa del 25.8%, desde 2022, se habló que se iba a bajar a 19%, siempre ya no ocurrió, pues también estamos hablando que esta baja se pensaba que iba a ocurrir durante la pandemia, pues simplemente ya no ocurrió. Entonces ahora pasó de hecho de 25 a 25.8%, pero también allá hay cierto tipo de operaciones que pudieran tener algunos beneficios que nos pudieran tener en esa tasa. O sea, otra vez nuestra lógica inicial es 25 contra 22.5, ya la libré, pero puede haber situaciones que nos lleven debajo. Uno, si es una compañía mid-size o small size pequeña en Holanda, la tasa corporativa ya es 19 o 15%. O si le aplicamos alguna de estas exenciones participativas o un interés nocional o la misma consolidación fiscal, el fiscal unity como la conocen allá, pues nos puede llevar a que entonces la tasa, aunque nuestra reacción inicial es 25%, 25.8%, con algunos de estos beneficios se va debajo del 22.5 y entonces ya estamos en presencia de este tema. Y nuevamente creo que aquí el mensaje es, y son cosas que no están saliendo en nuestro diario oficial de la Federación, en nuestra resolución miscelánea, son temas que nosotros, gente que estamos a cargo de la parte tributaria, pues vamos a tener que estar en mucho contacto, leyendo mucho de estas partes, allegándonos de mucha esta información para poder ver cuál es la implicación, ¿no? Entonces, ese era un poquito el mensaje práctico que queríamos también que se llevaran de esta slide, de esta plática en este punto en particular, de la importancia de pues, estar monitoreando todo lo que está ocurriendo en otras jurisdicciones. De regreso contigo, Adri. Gracias, Mag. Bueno, pues ahora vamos a hablar de un poquito la historia de cómo se ha estado moviendo todas las regulaciones respecto a establecimiento permanente. La autoridad fiscal mexicana realmente está tomando muchos ejemplos, por eso se vuelve muy relevante lo que nos comentaba hace un rato Mario, de todo lo que está pasando afuera, porque la autoridad mexicana toma ejemplos y los implementa. Y un ejemplo de ello es precisamente el tema de establecimiento permanente. Regresamos contigo, Luis Fe. Muchas gracias, Adriana. Y sí, efectivamente, mencionar que la autoridad fiscal mexicana se ha hecho de herramientas adicionales desde el punto de vista legislativo
ha venido incorporando en nuestra ley de impuesto de la renta diferentes situaciones que generan un establecimiento permanente, y también el Código Fiscal ha dado más herramientas a las autoridades fiscales mexicanas para aplicar estas reglas sustantivas. Recordemos que la determinación de un establecimiento permanente para efectos fiscales quiere decir que se establece un sujeto de obligaciones tributarias, ¿no? Es un sujeto pasivo, un establecimiento permanente. Es decir, tienen que estar en la ley especificado en qué momento se va a generar ese establecimiento permanente. Estas normas han venido evolucionando. Primero empezaron en los comentarios de la OECD. Posteriormente, a partir de 2019 y 2020, se empezaron a incluir en nuestra legislación fiscal. Y básicamente, el día de hoy estamos viendo a las autoridades fiscales que están aplicando estas herramientas y determinando establecimientos permanentes, determinando responsabilidades solidarias, rechazando devoluciones de IVA a ciertos contribuyentes porque tienen actividades con residentes en extranjero que a su vez califican como establecimientos permanentes en México. Y básicamente están utilizando estas nuevas herramientas, señalando, por ejemplo, que un agente independiente en México actúa fuera de su marco ordinario de actividades si actúa exclusivamente o casi exclusivamente por cuenta de un residente extranjero. Eso es bien importante, es fundamental. Muchas veces vemos que, o se argumentaba que para que existiera un agente en México tenía que haber un acuerdo de voluntades, es decir, que el residente extranjero y la sociedad mexicana acordaran que el mexicano iba a ser su agente. La autoridad fiscal, estamos viendo que en diferentes casos se está utilizando esta regla de las actividades exclusivas o casi exclusivas en beneficio de un residente extranjero, se implementen en México y por lo tanto se genera un establecimiento permanente. También está argumentando que las actividades preparatorias auxiliares no lo son, ya que son actividades cohesivas o son actividades que se van uniendo con la intención del residente extranjero de realizar actividades empresariales en México. Posteriormente, Mario les contará un caso que existe con el convenio entre México y Bélgica, con el cual la autoridad fiscal determina que no se puede aplicar la tasa del 0% en materia de IVA, ya que el residente extranjero está generando un establecimiento permanente precisamente por esto, porque esta sociedad distribuidora en México compraba y vendía coches en beneficio del residente extranjero y por lo tanto no estaba actuando en el marco ordinario de su actividad, independientemente de que la remuneración haya estado a valores de mercado. Y básicamente es eso, Adriana, comentarles y hacer énfasis a nuestros clientes y amigos que estas nuevas herramientas las está aplicando ya la autoridad fiscal y recomendamos documentar o revisar esas estructuras para verificar si efectivamente puede haber una fragmentación o una cohesión de actividades, o si los distribuidores o las sociedades en México están actuando de manera exclusiva o casi exclusiva en beneficio de un residente extranjero. Muy bien. Muchas gracias, Luis Fe. Bueno, ahora nos vamos a mover un poco de los temas, las implicaciones fiscales que hemos estado hablando, para movernos a los temas y las resoluciones que se han obtenido, pero antes de llegar a las resoluciones relevantes, que se vuelven relevantes porque precisamente las extranjeras puede que terminen siendo algo que la autoridad de México va a tomar como antecedente para posibles resoluciones, y también vamos a hablar de las resoluciones en México. Pero antes de llegar ahí, vamos a hablar del impuesto sobre la renta acreditable en el extranjero, es decir, el ISR pagado en México, el ISR pagado en el extranjero que las compañías mexicanas se acreditan. Y para eso, Jazz, adelante, por favor. Gracias, Adri. Sí, efectivamente, en el tema del acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero, hay ciertos puntos finos que hay que tomar en cuenta para efectos del cálculo. Uno de ellos va a ser una distorsión que vamos a tener en los tipos de cambio, ya que un tipo de cambio es el que va a estar utilizando el país o la jurisdicción en donde se generan, digamos, las utilidades que se pueden repartir. Y
determinan con ese tipo de cambio, se tienen que registrar y poner cuál fue el impuesto pagado. Pero esas utilidades se pueden repartir posteriormente en otro año y cuando llega a México y nosotros vamos a hacer ese cálculo, vamos a aplicar otro tipo de cambio, ¿no? Entonces vamos a tener ahí una distorsión. Muy importante, y hemos platicado eso a lo largo de toda la charla, es la documentación soporte. Definitivamente debe de existir ese mapeo de las operaciones, de cuándo, a qué ejercicio pertenecen, cuáles fueron los impuestos que se pagaron, ya que es parte de los requisitos para efectos de poder hacer acreditable esos impuestos en México. El acreditamiento lo tenemos limitado a 2 niveles, un segundo nivel corporativo, y nos aplican requisitos específicos para que lo podamos tomar, ¿no? Por ejemplo, debemos de tener un acuerdo de amplio intercambio de información. Y aquí hago la conexión con las operaciones de M&A, en donde llegamos a adquirir compañías en donde ya tienen estructuras que funcionaron para accionistas de la administración anterior, con residencias distintas a las de un mexicano, ¿no? Y de repente ya tenemos una estructura, ya no es solamente de un segundo nivel, ¿no? Sino hasta un tercer nivel, y queremos hacer el acreditamiento de esos impuestos cuando no lo tenemos así aceptado en nuestra legislación. Cualquier estructura que queramos llevar al respecto para mejorar el tema, arreglar el tema, y que digamos, vamos a fusionar un nivel 3 en un nivel 2 para que podamos cumplir con la regla del nivel 2, pues no necesariamente me va a arreglar el tema hacia el pasado, porque al final tenemos documentación que soporta de dónde se generan esas utilidades y dónde se pagaron los impuestos. Y si son de un nivel 3, pues entonces básicamente no se pueden aprovechar esos beneficios, ¿no? Entonces nada más es cuidado en esas operaciones en donde incluso estos se podrían ver como beneficios fiscales y sin embargo no se van a poder tomar efectivamente. Tal vez este tema de volverlos a 2 niveles solamente sería una solución hacia el futuro cuando se generen en ese nivel las utilidades y se paguen los impuestos, ¿no? Entonces son de las situaciones que se deberán de observar en las operaciones de M&A. Y te regreso el micrófono, Adri. Gracias, Jazz. Bueno, pues ahora sí entremos de lleno a los casos de tribunales. Vamos a tocar primero los casos de tribunales internacionales, luego nos vamos a mover a los de México. Para tocar el caso de los tribunales internacionales, regresamos contigo, Mario, por favor. Muchas gracias, Adri. Y sí, efectivamente, lo que tenemos son 4 casos, no vamos a entrar en súper detalle. La idea es, en 2 de ellos, creo que la idea es un poquito tener como yo le llamo, el consuelo de muchos, no necesariamente que el problema de muchos no necesariamente que sea el consuelo de nosotros. Ahorita voy a decir un poquito por qué, pero para que también entendamos un poco qué está ocurriendo en otros países y cómo creo que eso podría también tratar de ayudarnos en algunas de las situaciones que estamos viviendo para México. El primer caso, lo que nos llama mucho la atención, le llamamos nosotros caso Canadá, es un caso público, es conocido. Me permito dar el nombre de la compañía que estuvo involucrada, Alta Energy, es una compañía de Luxemburgo. Pusimos ahí en la lámina, como pueden ver, dice GAR, que sería lo del artículo, un poquito nuestro artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que sería estas reglas antiabuso. Contra DTT nos referimos al tratado internacional. Entonces, en el caso específico de ellos era la compañía de Luxemburgo, utilizó el tratado Canadá-Luxemburgo. El argumento del fisco canadiense, que siempre lo conocen como CRA, Canadian Revenue Agency, su argumento era que había un treaty shopping porque la sustancia, la operación como estaba establecida, pues el vínculo económico, legal y de operación que se tenía con la compañía de Luxemburgo era, déjenme usar el término, débil, por lo cual, desde la perspectiva del gobierno canadiense, del fisco canadiense, era un treaty shopping. Aquí lo interesante de este caso fue que la Suprema Corte de Canadá rechazó el argumento del fisco canadiense diciendo que porque había un treaty shopping, entonces no le podía aplicar los beneficios del tratado.
compleja la elaboración, es un texto muy largo, no es la intención llenarnos aquí de muchos de esos puntos, pero creo que la conclusión fue básicamente uno de los puntos a los que se puede llegar de la lectura de este documento es que básicamente es que el gobierno, que la Suprema Corte de Canadá reconoce o entiende la figura del treaty shopping, no es tonta, lo entiende muy bien, sabe cómo funciona, por qué se interponen algunas compañías y cosas por el estilo, pero argumenta que legalmente hablando, el tratado no incluye esta limitante. Ellos no tienen este poder, estos dientes, como decía Adri más temprano, para poder ellos decir o cuestionar esta parte y decir, no, ¿sabes qué? Sí te lo puedo echar para atrás. Entonces, creo que este fue un caso muy interesante. Insisto, habrá que ver las particularidades y todo, pero creo que esa conclusión de decir, lo entiendo, sé el concepto, pero el tratado como tal no trae esta prohibición, entonces creo que se vuelve muy interesante. Y en Canadá lo celebraban mucho porque decían que daba un buen sustento para muchos otros casos, o sea, que daba un terreno para construía, pavimentaba lo que para muchos otros casos pudiera ser un análisis de esta naturaleza, ¿no? El otro caso que viene ahí, el tercero, caso de Unión Europea, aquí básicamente es una sentencia donde, obviamente también por temas de pandemia y todo, se tenían empleados, gente de la Comunidad Europea que estaban basados físicamente, déjenme usar un término, atrapados en Holanda, porque no podían estar viajando, o por limitaciones o por restricciones, no podían moverse, estar en alguno de los otros países de la Unión Europea donde tenían que estar para realizar sus funciones o su trabajo. Y la conclusión aquí fue que no debería haber un establecimiento permanente por hacer home office, porque la casa habitación no se tiene a una disponibilidad, a una disposición de manera tal que se puede entender que ahí se realizan funciones o actividades comerciales o mercantiles a favor de la compañía extranjera, de la compañía de la Unión Europea. Entonces creo que fue muy interesante, ya habíamos platicado en alguna otra sesión, un caso muy similar para España, y aquí lo que me llama mucho la atención es, no es una recomendación tan abierta, pero se puede ver un poco por ahí que diría ahí como poner un poquito la idea, por lo menos decir, oigan, y pues esto a lo mejor pudiera ponerse ya en la ley, o sea, que no cada contribuyente tuviera que pelear su caso y tener que llegar a esta conclusión, sino a lo mejor ya regularlo a través de legislación para que quede muy claro para todos los casos, todos los contribuyentes que vean esta situación, cosa que se me hace muy interesante. Y obviamente ya tenemos el caso de Italia, donde ellos precisamente en su propuesta para el siguiente ejercicio fiscal, sobre todo para el tema de Investment Manager, donde, por poner de una manera muy general, pues un investment manager sería aquella persona que actúa en nombre o representación de un no residente a través de ciertos poderes discrecionales. Entonces, ya Italia está trabajando en cómo facilitar ese tipo de negocios en Italia y que no generen este riesgo de establecimiento permanente. Entonces, creo que se me hizo muy interesante esa parte. Y los últimos dos, el caso de Canadá, rechazo de gastos de viaje, y el de España, no deducción de cargos intercompañía por temas de indispensabilidad, de documentación. Pues bueno, creo que esos nos suenan un poco más familiares. A eso es a lo que me refería yo, que no porque sea el mal de muchos debería ser de nuestro consuelo, pero creo que también nos puede ayudar, uno, a ver que no es solamente nuestro gobierno el que está viendo eso. Los rechazos de viaje era porque cuestionaban cosas como, oye, ¿qué tenía que ver el viaje o que la esposa viajara con el funcionario tal para realizar estas actividades? O en el caso de España era, como lo menciona ahí, oye, no me estás demostrando cuál es la indispensabilidad de este gasto. Hay funciones que se dan duplicadas. Ese me llamó mucho la atención, ese concepto de duplicidad, porque argumentaba lo que hemos visto en algunos casos ya también aquí en México. Decía, oye, esa compañía o el pago que estás haciendo por intercompany se lo estás haciendo por el concepto de capital humano, cuando tú en tu país, en España, también tienes un área de recursos humanos. Entonces, eso lo vieron como duplicativo, y después, si en suma de todo esto no les dan la documentación idónea, pues entonces España ahí tuvo para poder cuestionarlo. Y creo que aquí el mensaje que yo me llevé de estos dos es, sobre todo para quienes nos toca interactuar mucho con nuestras contrapartes en el extranjero, pues tratar de usar un poquito estas situaciones para también sensibilizarlos de que pues no solamente sabemos que en ocasiones el fisco mexicano puede ser un poquito agresivo, un poquito
no sé si simplista en el sentido de irse muy a una formalidad y a través de eso tratar de quitarte una deducción, pero creo que nos puede ayudar un poquito para demostrarle a nuestras contrapartes en estas jurisdicciones que no es un caso aislado, no solo es México, sino todos los fiscos de los demás países se están yendo a este tipo de cosas, y entonces, pues de la misma forma que quisieran ellos defenderlo allá, creo que tendríamos que pensar para poder documentarlo y defenderlo en México, y entonces documentar esto, hacer esto con este famoso defense file que platicaba hace rato, pues desde el día uno, ¿no? Sabiendo que así como en otras jurisdicciones también se dan este tipo de cuestionamientos, pues en México podríamos o deberíamos estar preparados para esto. Mucho lo que decía Luis Fe, ¿no? No sobre reaccionar, pero sí tomar acciones hacia el camino correcto de cómo documentar nuestras operaciones. Adelante, Adri. Muchas gracias, Mac. Bueno, pues antes de pasar a los casos de corte de los tribunales en México, vamos a un paso antes ver cuál es el ambiente, cómo está el ambiente fiscal mexicano en términos de resolución de controversias, que sabemos que es un poco complicado. Y para esto, adelante, Luis, porfa. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues es un ambiente complejo. Yo diría que todos estos cambios internacionales, todos estos cambios, tendencias que estamos viendo en otros países, también lo estamos visualizando en México. Ahora que comentaba Mario de estos temas de casos que se están pasando, que se están suscitando en Europa o en Canadá, pues vemos en México que están sucediendo casos similares, así que es un ambiente de fiscalización, pues yo diría, más globalizado. La autoridad fiscal tiene acceso a información de otros países. En otros países hay información pública de los grupos multinacionales y eso lo está utilizando a su beneficio la autoridad fiscal. Yo creo que uno de los aspectos más relevantes, independientemente del plan maestro de fiscalización que nos los va señalando o nos va diciendo la autoridad fiscal por dónde viene la fiscalización de la autoridad para este ejercicio 2023, yo creo que es los aspectos relacionados con razones de negocio. Y traigo a la mesa dos casos que se originaron precisamente en el circuito de Guanajuato. Uno que ha sido muy sonado respecto a la contradicción de tesis que se resolvió la semana pasada en cuanto a la compensación civil, que no es un método de extinción de las obligaciones para efectos del IVA y que por lo tanto no puede ser acreditable aquel IVA que se extinguió a través de la compensación. Esto quiere decir una clara tendencia por parte de los tribunales y de las autoridades fiscales que quieren visualizar que exista un flujo de efectivo, un pago, una contraprestación, y eso también se ve plasmado en este segundo caso que les comento respecto a la amortización o la depreciación de inversiones. También en este circuito de Guanajuato se resolvió recientemente que para que una depreciación o una inversión pueda ser deducible, se tiene que realizar el pago de manera efectiva, independientemente de que el pago se realice una persona física o no. Esto es relevante porque el ambiente de fiscalización lo que busca la autoridad fiscal es que exista pago, exista flujo efectivo en las transacciones y los tribunales lo están robusteciendo o lo están confirmando. Por lo tanto, es un ambiente, independientemente del plan maestro que señala la autoridad fiscal o que publicó la autoridad fiscal, pues yo lo resaltaría como aspectos que tenemos que considerar. También resaltar en este plan maestro, ahí se publica, se señala cuáles son las industrias que la autoridad fiscal va a estar revisando. Llama la atención el sector automotriz, llama la atención el sector minero, que ha sido muy revisado. Por lo tanto, pues tener presente que la autoridad fiscal tiene ya este tipo de planeaciones previamente realizadas para monitorizar, para fiscalizar este tipo de industrias y pues simplemente tenerlo presente. De nuevo, no sobre reaccionar, prevenir y documentar. Uno de los aspectos que creemos que son más relevantes desde el ámbito internacional son las devoluciones de saldos a favor. En materia del IVA, pues todos sabemos que la autoridad fiscal está revisando las devoluciones de IVA y está entrando a transacciones internacionales. Si los pagos por asistencia técnica se hizo la retención, si hay retención, si no hay retención, si tiene certificado de residencia fiscal, cuáles fueron los elementos para prestar esa asistencia técnica, si son servicios prestados de manera directa o no.
Estos aspectos que está fiscalizando la autoridad fiscal como parte de un proceso de solicitud de devolución está pasando y se van a incrementar. Aspectos relacionados con financiación, con capitalización de utilidades, con repatriación de beneficios, reestructuras, pagos a refipres, como ya mencionábamos con anterioridad. La autoridad fiscal pues señala que va a estar fiscalizándolos como parte de este plan maestro. Y lo que estamos recomendando a los clientes precisamente es realizar este tipo de análisis de riesgos. Tenemos riesgos internos, tenemos riesgos externos. Podemos controlar o tener una estrategia para controlar los riesgos internos. Es decir, ¿qué podemos hacer en nuestras organizaciones para mitigar los riesgos? Hemos visto en muchos casos que las reestructuras corporativas son identificadas, originadas en el extranjero. Por lo tanto, México tiene que tomar un rol muy relevante en esas reorganizaciones. Muchas veces lo que se ve desde el extranjero no corresponde con la realidad fiscal mexicana. Por lo tanto, en México tenemos que tratar de mandar los mensajes de que pueden haber pasos o aspectos de la reestructura internacional que pueden ser riesgosos para efectos fiscales mexicanos, y ese riesgo lo podemos controlar. También vemos en reiteradas ocasiones que hay una inconsistencia entre los contratos, cómo se firman las transacciones por el área jurídica respecto a la realidad. Es decir, muchas veces el aspecto comercial no va precisamente de la mano con el área fiscal, con el área legal, y por lo tanto tenemos que tratar de controlar o mitigar esos riesgos. Y por lo tanto el control administrativo es clave en cualquier área, para efectos de los atributos fiscales o para efectos de los activos o inventarios. También creemos que son riesgos que podemos dominar, que podemos controlar, mitigar. Y los riesgos externos, pues consideramos que es importante monitorear estas tendencias internacionales con el propósito precisamente de mitigar los riesgos. Y finalmente, desde el punto de vista de fiscalización, nosotros nos gusta ver un ciclo. Ese ciclo es multidisciplinario. Tenemos que considerar todos estos aspectos en el análisis de riesgos que mencionaba. Pues también tenemos que ligar esas otras disposiciones de si existe un esquema reportable, si tenemos documentados la regla antiabuso, qué tanta sustancia o qué tanto flujo efectivo, como mencionaba al principio, qué tanto flujo efectivo va a haber en la operación, o todo se va a hacer a crédito. Esto que no le está gustando a la autoridad fiscal, que se haga a crédito, independientemente de que sean transacciones reales y exista un fondo de negocio detrás de ese tipo de transacción, pues la autoridad fiscal quiere ver esa realidad económica. Y no solo en las transacciones, sino también en las operaciones o en las entidades, qué tanta materialidad, qué tantos recursos humanos y materiales tenemos en esas transacciones. Por lo tanto, pues simplemente para hacer énfasis en este ambiente fiscal, es importantísimo la prevención, es muy importante tener documentado esas transacciones, visualizando este ciclo para efectos de tener una estrategia de mitigación de riesgos adecuada. Y volvemos contigo, Adriana. Muchas gracias, Luis Fe. Y bueno, finalmente, brevemente vamos a pasar por los casos de tribunales en México. Realmente son muchísimos, no vamos a tocar todos ellos, pero vamos a tocar algunos de ellos. Adelante, Mar. Muchas gracias, Adri. Y básicamente, como dices, mira, el segundo creo que ya lo platicó Luis Felipe, el de establecimiento permanente, y creo que aquí nada más el mensaje que llevamos muy rápido es, pues, llama mucho la atención, ¿no? Cómo argumentaron todo para llegar a la conclusión de establecimiento permanente para renta, pero el impacto se lo dieron en la parte de IVA, ¿no? Entonces, a mí, desde mi particular punto de vista, me llama muchísimo la atención. Creo que tenemos también que entonces estar preparados, ir viéndolo de esta forma, mucho más con esa mente abierta de por dónde puede venir el impacto, ¿no? Entonces, que no solamente lo que vayan ellos argumentando, vayan tratando de llevar hacia un camino, en este caso, como decíamos, de establecimiento permanente para renta, que no nos olvidemos de otra cosa. Ya lo hemos visto en auditorías, en otras situaciones, donde te cuestionan la deducción para renta y entonces también va el impacto para el IVA, ¿no? Entonces creo que tenemos que verlo con esa amplitud, de mente, para poder estar percibiendo todos los riesgos que puede haber en esto. La negación de devolución que ponemos en el primer ejemplo, esto fue del Tratado México-Alemania, y aquí me llama la atención un poquito, por eso lo incluíamos, con el caso que platicábamos de Canadá, ¿no? El caso platicamos hace unos minutitos. Aquí el tema es, entendemos en el fondo que efectivamente puede ser algo que impacte o que esté regulado de alguna forma en la ley, pero creo que no
el tribunal mexicano resolvió de alguna forma como que leyendo algo que no está ahí. Entonces, esto llama mucho la atención, como un gobierno lo ve de una forma, nosotros lo vemos de una forma diferente. Entonces, creo que este me da mucha atención. Y el de asistencia técnica, lo que me llama a mí la atención en este Adri, es básicamente que como que la lectura fue incompleta, no fue total, y entonces se están llegando a conclusiones, creo que no son necesariamente las adecuadas, y que pueden tener un impacto bien importante, no solamente en este caso, sino en muchas otras que se estén viendo, ¿no? Entonces creo que habrá que darle seguimiento, ya lo dijo también Luis, están los del acreditamiento, están esto todo de las deducciones, que lo que nos van a llevar es a tener que ver esto holístico y no solamente tan aislado, ¿no? Muchas gracias, Mar. Y ver cómo van evolucionando, ¿no? Porque al final del día ya salieron estos casos, pero hay que ver cómo van evolucionando, porque particularmente este último va a tener un impacto brutal desde CFDIs, desde temas de CFDIs, y ya no hay CFDIs que no se pueden cambiar. Con esto, clientes y amigos, les agradecemos muchísimo el que hayan compartido con nosotros los últimos 90 minutos. Sabemos que hay varias preguntas, nos mandaron muchas preguntas, muchas gracias. Ya no, por tiempo no podemos responderlas ahora mismo, pero les vamos a contactar, les vamos a escribir para darle respuesta, y pues nada, una vez más les agradecemos. Que tengan buen día.